Ahora vamos a hacer, ¿se ve en pantalla? Sí, doctor, sí se puede ver. Ya. Ahora vamos a hacer lo que es el embarazo ectópico. ¿Ok? Bueno, los objetivos de la clase, vamos a ver la epidemiología, vamos a ver la localización más frecuente, los factores de riesgo, cómo se hace el diagnóstico, el papel del HCG beta, el tratamiento que puede ser médico quirúrgico y vamos a concluir. El objetivo de esta clase es que definir lo que es el embarazo ectópico, determinar las diferentes localizaciones de los embarazos ectópicos, conocer los factores relacionados al embarazo ectópico, conocer los métodos diagnósticos del embarazo ectópico y conocer los diferentes manejos del embarazo ectópico. Esta entidad es bien importante porque es causa de muerte materna. Y aún ahora, en el siglo XXI, hay mujeres que se mueren porque no le diagnosticaron un embarazo ectópico a tiempo. Todo lo que vamos a ver en esta revisión, lo he extraído de la guía de la COG, del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, ¿no? Y una revisión de Cochrane, ¿no? Sobre intervenciones para el embarazo ectópico tubario. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad materna en el primer trimestre de la gestación, ¿ya? Siendo responsable del 9% de las muertes durante este periodo. La incidencia de esta entidad ha ido en aumento, está aumentando, ¿no? Considerablemente en el mundo, ¿no? Se presenta en general en el 10%, alrededor del 2%, alrededor del 2% de todos los embarazos. ¿Ya? Mira, Novak informaba en 1970 una frecuencia de 1 en 300 a 200 gestaciones. ¿Ya? Para el año 83, en el libro de Robbins de patología, ya se hablaba de una frecuencia que se elevaba de 1 en 100 a 150 gestaciones, ¿no? Con una mortalidad de 1 en 400 casos. Para 2004, un investigador Rigol pone una frecuencia de 2,2% del número total de fallecimientos. ¿Ya? Entonces, la frecuencia del ectópico se ha ido incrementando. ¿No? Nosotros mismos en el hospital, yo tengo ya casi 30 años, y cada vez más frecuente. A medida que pasa el tiempo, se presentan más embarazos ectópicos. En el sistema materno perinatal, por ejemplo, en el año 2001 la incidencia de embarazo ectópico era 3,3 por 1000 gestaciones. ¿No? Y una cifra similar o poco menor a lo reportado en los Estados Unidos. Y acá sí, a diferencia, acá hay mayor incidencia en embarazos ectópicos en los países desarrollados que en los países en vía de desarrollo. Y vamos a ver, intentar una explicación, ¿no? Este incremento se ha sucedido por un lado, tiene que ver el diagnóstico, la mejora en los métodos diagnósticos, ¿no? Pero, por otro lado, por el aumento de los factores de riesgo que condicionan el embarazo ectópico, ¿no? Entonces, hay muchas pacientes que se someten a técnicas de infertilidad, a técnicas de reproducción asistida. Y dentro del tratamiento, a veces, o sea, lo que se hace es cirugías y que tienen que ver con manipular las trompas que ocasionen adherencias y puedan provocar estercisis en el conducto. Póngase a pensar que el conducto de la trompa no tiene un calibre determinado, normal, que permite que el esperma pase solo, fecunde al óvulo
y el óvulo retorne ya como un huevo que es inmensamente más grande y pueda pasar. Si hay una estrechez en la luz de la trompa, entonces el esperma solo puede pasar, pero cuando retorna ya no pasa y se atasca y se genera el ectópico. ¿Ya? El empleo de métodos anticonceptivos, como el dispositivo intrauterino, también favorece a veces la gestación o la formación de embarazos fuera de la cavidad uterina, ¿no? El DIUP dentro del útero puede crear un lineamiento inhóspito que hace que el huevo no se siembre ahí, sino que se implante en la trompa, por decirle, o fuera de esta, ¿no? Por otro lado, hay métodos anticonceptivos que interfieren con con la motilidad tubaria, como son los progestágenos, ¿no? Y, por ejemplo, hay un DIU medicado con levonorgestrel, que es la Mirena, ¿no? O el uso de progestágenos, sea para enterarlo vía oral, ¿no? Se ha probado de que puede alterar la motilidad tubaria y favorecer la formación de un ectópico. La enfermedad inflamatoria pélvica está en aumento, ¿no? Y eso tiene que ver, un factor de riesgo es el número de parejas sexuales, ¿no? Entonces, cuanto más promiscuidad haya, ¿no? Y no haya la práctica del sexo seguro, entonces es más posible adquirir una bacteria que tiene una importancia capital en la aparición del ectópico, la clamidia. La clamidia asienta en el cuello uterino o asienta en las trompas. Y la clamidia se transmite sexualmente. A mayor número de parejas sexuales, debut más temprano, ¿no? A menor edad. Y mayor número de parejas sexuales, más riesgo de contraer una enfermedad inflamatoria pélvica y que malogre las trompas y estrese la luz. ¿Ya? Ok. La detección de embarazo ectópico previo es un factor de riesgo. La cirugía abdominal previa también es un factor de riesgo, sobre todo si es de cirugía tubaria, a veces cirugía tubaria por adherencias, ¿no? Y se tocan las trompas, o a veces hacen cirugías, por ejemplo, se libera miomas y a veces la mujer quiere preservar su útero, pues, y te sacan no uno, dos, ni tres, ni cuatro, a veces te sacan 10 miomas del útero. Entonces el útero queda lleno de cicatrices y las trompas tienden a pegarse y estrechan la luz. ¿Ok? A veces es una cirugía que no es ginecológica y que va asociada, por ejemplo, con formación de adherencias, como es, por ejemplo, la apendicitis, ¿no? La apendicitis perforada que causa periperitonitis es un factor de riesgo por obstrucción tubaria. O sea, a veces no se obstruye toda la trompa, ¿no? La mujer luego va a salir embarazada, pero la luz está estrechada. ¿Ok? Y el mismo esterilidad también es un factor de riesgo, pero la esterilidad te lleva a métodos invasivos, todos que pueden favorecer el cerceamiento de la luz tubaria, ¿no? Es una real emergencia y una de las causas más importantes de abdomen agudo en ginecología. Cuando una paciente tiene un abdomen agudo en edad reproductiva, siempre hay que pensar en el embarazo ectópico complicado, o sea, roto. No se olviden de eso. Y a veces se olvidan, porque lo vemos en el hospital. Pacientes que han venido por el lado abdominal, han entrado por medicina, por decir, ¿no? Y han estado en el estudio, que eso, que el otro, hágale esto, que el otro, que pasa la cirugía, y de pronto, la parte de punta se choca, pasa shock trauma, y ahí recién alguien, oye, llamen al ginecólogo, y viene el ginecólogo, entonces pone el cofo y es un líquido libre en la cavidad pélvica, pero ya no solo en la pélvica, sino en todo el abdomen, y a veces abres y te encuentras 2 litros de sangre. Y en el mismo hospital pasa eso. Ya, por eso siempre un abdomen agudo, quirúrgico en mujer joven, en edad reproductiva, hay que pensar en embarazo ectópico. Si tú piensas, vas a ¿cómo se llama? Afinar el diagnóstico, pues vas a comenzar a averiguar si es en edad reproductiva, si tiene un método anticonceptivo de uso. De repente no lo tiene, entonces pues, es factible que esté embarazada. ¿Ok? Y si lo tiene, de repente es uno que
te puede favorecer el ectópico. Ahora, con eso no quiero decir no usen progestágeno como anticonceptivo, ¿no? Es un factor de riesgo. No significa que va a ser, ¿no? A veces no confundamos lo que es un riesgo, o sea, con una cosa que certera que va a pasar, ¿ok? Porque si no, nadie viajaría en avión, porque hay un riesgo que el avión se caiga y te mueras. Sin embargo, todos viajamos en avión. Es igual ir en carro, sobre todo en las autopistas del Perú, en las carreteras del Perú, es mucho más frecuente que se caiga un carro que se caiga un avión. Sin embargo, ¿alguien deja de viajar? Nadie deja de viajar. ¿Ya? Y la localización más frecuente, ojo, ¿no? Es la ampular, 70%. ¿Ok? En general, dentro de la trompa, ¿ya? Pero es que la más frecuente de la trompa es 95-96% es tubario. Dentro del racimiento de la trompa, que tiene 5 porciones, ¿no? Afímere, fundíbulo, ámpula, istmo y intersticial, condual. Lo más frecuente es en la ampolla, en la ámpula, ¿ya? De la trompa. Pero también puede haber ectópico en el ovario, puede haber ectópico en la cicatriz de la cesárea previa, puede haber ectópico en el cuello uterino, en el 1%, en el 1% también en la cicatriz de la cesárea previa, puede haber un ectópico abdominal, ¿no? Que es 1%. El primer ectópico abdominal que hemos visto, yo he visto en el hospital, ha sido el año pasado, justamente el año pasado, mi primer ectópico abdominal, y llegó hasta ha llegado, si mal no recuerdo, hasta las 22 semanas, me parece. 22, 23 semanas. Pero embarazo ectópico abdominal que se diagnostica, embarazo ectópico abdominal que se interrumpe, ¿no? Factores de riesgo, la lesión tubárica previa, la EPI, de enfermedad pélvica inflamatoria, tratamientos de infertilidad, el ectópico previo te da un factor de 20% más probabilidad de tener, o sea, tienes 100 mujeres que tuvieron ectópico, 20 van a repetir. Entonces, cuando una mujer te viene con la lesión de ectópico, hay que recomendarle, señor, en el próximo embarazo, en uno de los casos, las excepciones de la ecografía. La ecografía no debe pedirse antes de las 8 semanas. Y a las 8 semanas ya hay un embrión, ya puedes medir un embrión y puedes determinar la edad gestacional con la longitud coronal, que es bien precisa, ¿no? Que es el parámetro más preciso para determinar edad gestacional. Y va el rango de 8 semanas a 13 semanas a través de la longitud coronal. Entonces, si tú quieres poner una ecografía temprana para tener bien documentado la fecha de la última regla, porque ahora la mujer hay una tendencia a no recordar cuándo fue la última regla. No es como antes, la mujer apuntaba en su calendario, y ahora no. La mayoría no sabe cuándo fue la última regla. Pero la excepción a esa recomendación está en la mujer que ha tenido un embarazo ectópico previo. En esa sí hay que hacer una ecografía a las 5 semanas para ver, asegurarnos que la gestación es intraútero. El uso de DIU es otro factor. Edad mayor de 35 años. También una relación con tabaquismo. Felizmente cada vez se fuma menos. Una asociación con anticonceptivos orales, ¿no? Sobre todo los progestágenos puros. También con la anticoncepción de emergencia, ¿no? Y también con el parto por cesárea. Que puede favorecer a un ectópico en el sitio de la cicatriz previa. Acá están los factores de riesgo, pueden ver, se los dejo para que ustedes lo vieran cuánto es alto, moderado, bajo riesgo. Lo vean acá, el log radio, ¿no? En función de la patología. El diagnóstico, es importante recordar que el embarazo ectópico cursa inicialmente sin clínica, ¿no?
Entonces, la clínica general se da por el dolor, y el dolor más o menos está en función a cuándo se va a romper. Los ectópicos está bien estudiado que se rompen alrededor de la octava semana de amenorrea, de embarazo. Entonces, la paciente cuando llegan a esa, o sea, la mayoría ya viene con el tópico complicado, ya roto, ¿no? Porque antes no hay dolor. Y cuando se diagnostica antes, es un hallazgo. Y a veces suerte, no hay dolor, pero no se ha roto y lo encuentras, ¿no? Pero yo he tenido oportunidad unas 3 veces de identificar el tópico en un anexo, y tú ves el saco fuera del útero, en un anexo, y ves el embrión fuera del anexo, con latidos y todo. Y eso es lo ideal, ¿no? Que no se rompa. ¿Ok? Entonces el diagnóstico se basa en estos puntos, ¿no? Generalmente entre las 6 8 semanas es que la paciente acude presentando, por ejemplo, un dolorcito, un dolor, entonces tú tienes que usar los sentidos para pensar en que puede ser un ectópico. Generalmente cuando hay amenaza de aborto, el dolor es hipogástrico en el centro. Cuando una gestante de primer trimestre, hasta 8 semanas o antes de las 8 semanas, te manifiesta el dolor de uno de los anexos, entonces sospechan que depende de la gestación está fuera del útero. ¿Ya? Son pacientes que no tienen método anticonceptivo previo, ¿no? O que han estado sometidas a tratamiento de infertilidad, esa es la historia. ¿Ya? En la clínica, pues la amenorrea, a veces no hay amenorrea. A veces sigue menstruando, no tiene amenorrea. ¿Ya? Ojo, no fiarse de la amenorrea. Pero hay dolor abdominal en la fosa ilíaca, ¿no? Ya cuando te duele pues, el hipocondrio derecho, o la espalda, hay dolor, la paciente dice que se duele ahí, generalmente está asociado que está complicado y la sangre está en el espacio sufrénico, pues. Y te duele el hipocondrio derecho, te duele la espalda, te duele, ¿no? Y eso ya pues está complicado el embarazo. Ya está roto. Y puede haber metorragia también, como hemos dicho. Pero podría ser una paciente que no sangra tampoco, que tenga metorragia, es solo dolor. Pero si hay dolor en un anexo, mujer en edad reproductiva, ¿no? Sin método anticonceptivo de repente, hay que sospechar en el ectópico. ¿Ok? Con vía sexual activa, obviamente. A la exploración, dolor en fosa ilíaca, ¿no? Ya en el embarazo ectópico roto, ya tú encuentras, por ejemplo, Bloomer positivo, pues, ¿no? O ya encuentras tú la paciente viene chocada, ¿no? Es clásico, a veces la paciente viene, está entrando por la emergencia, y de pronto hay aborto, uy, se desmayó, y entran corriendo, ¿no? Silla de ruedas. La gente está desmayada. ¿Por qué? Y después de la esposa, ¿por qué viene? ¿Por qué la trae? Es que está sangrando. Entonces tú crees, dices, uy, está chocado porque tiene un choque polémico, lo voy a poner, ya, solo la camilla para verla, y vas a ver, a veces no ingresan a tópico de ginecología, sino van a shock trauma. Y la echan en la cama, y entonces van a ver el sangrado, y en verdad hay un sangrado, pero un sangrado pues discreto, ¿no? Lo que ves está sangrando para adentro, ¿no? Entonces hay que sospechar en eso. ¿Ok? Hay que hacer un dosaje de disfuncional beta, ¿no? La ecografía transvaginal, de hecho, es el gold standard. Y ya lo pongo como historia, porque ya no se hace, y tal vez en provincia, la punción del saco de Douglas, porque antes no había ecografía, pues. Yo he cansado esta época en que no había ecografía. No había ecografía. Yo he cansado esta época cuando era interno en Revalete, no había ecografía, en el año 88. En el 89 creo que llegó el primer ecógrafo. ¿Y qué se hacía? Dolor, todo, exposición ectópico, todo eso. ¿Qué se hacía? Se hacía una culdocentesis, ¿no? Se agarraba el cuello, se escampaba el labio inferior hacia arriba, identificar el fondo del saco posterior de la vagina,
Cuando el ectópico ya fue cantado, ya era un ectópico florido, ya que adentro tenía 1 litro de sangre o más, entonces tú a veces veías, ¿verdad?, que el fondo del saco de Douglas, en vez de ser cóncavo, era convexo, pues, por tu día, ¿no? Entonces era más fácil hacerlo, ¿no? Pero si no, lo que se hacía era identificar y se punzaba el fondo posterior, que comunica con el Douglas, ¿no? Y se aspiraba, ¿no? Se punzaba y se aspiraba. Entonces se obtenía sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos? La sangre, esperábamos 10 minutos. Si se coagulaba, era un vaso que habíamos pinzado y lo habíamos aspirado. Si no se coagulaba, es hemoperitoneo, porque una característica del hemoperitoneo es que no coagula. La sangre no coagula. ¿Ok? De repente el compromiso todavía se haga, ¿no? Alerta. ¿A qué? Toda paciente con determinación positiva de HCG beta, en la que después de 5 a 6 semanas de amenorrea la ecografía transvaginal no evidencia gestación, tiene una beta. Tiene 5 o 6 semanas o más con útero vacuo, no ves la gestación, ¿no? Esta paciente debe ser objeto de controles para confirmar o descartar el embarazo ectópico. Hay que sospechar el embarazo ectópico. De repente hay un problema con la regla, que, o sea, en realidad no tiene 6 semanas de menorrea, de repente tiene menos. O de repente sí las tiene, perdón. ¿Qué sucede? Pero todavía no estaba embarazada, pues, ¿no? O sea, puede tener 8, pero en realidad de repente recién tiene 4 semanas de embarazada. Y obviamente no se ve todavía nada, porque el embarazo, el saco, ya puede verse a las 5 semanas se ve el saco. 4:30 se puede ver un esbozo, un ecógrafo, buena resolución, pero a las 5 ya se debe ver un saco. A las 5 se debe ver un saco. 5:30 se ve la vesícula vitelina. 6 se ve el esbozo embrionario, el embrión. 6:30 se ve los latidos. Entonces, si yo tengo 6 y no veo embrión y vesícula vitelina, aguanta. Y tiene una señal beta positiva, entonces puede ser un embarazo fuera del útero. Y si tiene dolor, peor. ¿Ok? Ahora, el valor de la señal beta es importante, ¿no? El nivel de discriminación, ¿no? Con la ecografía transvaginal para detectar una gestación intrauterina, oscila entre 1000 y 2000 unidades internacionales por mililitro. Entre 1000 y 2000 está la discriminación. O sea, si tengo útero vacuo y estoy entre 1000 y 2000, yo digo, pues eso es ectópico. Generalmente pongo 1000 a 2000, pero lo que la mayoría de las guías van a encontrar en nuestro medio, en nuestro hospital, por ejemplo, 1500. Si la paciente tiene 1500 o más 1000 unidades con zócalo vacuo, ese es un ectópico hasta demostrar lo contrario. Útero vacuo con 1500 o más 1000 unidades, generalmente ese valor de 1500 lo usamos en el país, ¿eh? 1500 o más, con útero vacuo, sospechamos. Ya, cuando más alta, ya, si tú cuentas tú una unidad beta de 3000 con útero vacuo, este es un ectópico cantado, porque ya con 3000 ya tiene que haber embrión. ¿Ok? Pero el punto crítico es 1500. Entonces la zona discriminatoria va a estar dada por la ultrasonografía transvaginal asociado a la unidad beta. Eso es importante en el diagnóstico de embarazo ectópico, ¿ya? La combinación de ecografía endovaginal y las determinaciones seriadas de HCG beta tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 97%. O sea, esta combinación de pruebas te da lo ideal. Lo ideal de una prueba cuando la valoras es que tenga alta sensibilidad o altísima sensibilidad y altísima especificidad, que no ocurre siempre. A veces la sensibilidad es alta, pero la especificidad es baja. En esta combinación ocurre lo ideal, ¿ya? Y un valor predictivo positivo de 95%, o sea, es excelente. O sea, el valor predictivo positivo, ¿qué es lo que te dice? Que la prueba que tú estás aplicando puede identificar puede identificar 95 de 100 patrones de positividad. Es altísimo, pues. Es excelente la prueba. ¿Ya? Cuando tú tienes una prueba, tú fíjate en el valor predictivo positivo. Si te dice 90%, 95%, esa es buena. ¿Ya?
Ok, acá para decirles que el 85% de los embarazos intrauterinos viables, la concentración de HCG beta aumenta por lo menos un 66% cada 48 horas durante los primeros 40 días. Esto es para el seguimiento, porque de repente yo no me encuentro pues, en 1500 o más. O sea, esta paciente tiene dolor y tiene la diabetes, le sale en 1000 o 900. Entonces, cada 48 horas yo la puedo controlar. De repente es un aborto. Pero si es aborto, ya no aumenta la célula beta. Va a disminuir. ¿Ok? Entonces, pero para yo sospechar de que esto está activo, tiene que subir en el 66%, por lo menos el 66% tiene que subir el valor cada 48 horas durante los primeros 40 días. Solo el 15% de los embarazos viables tienen tasas de crecimiento menores a este umbral. Entonces es importante. ¿Ya? Y el aumento mínimo registrado en una gestación intrauterina viable fue de 53% cada 48 horas. ¿Ok? Entonces, a veces lo que hacemos es hacer la insulina beta seriada, cada 48 horas, pídele cada 48 horas. ¿Qué pasa? Entonces tú vas, ves, y verás, pues sube. ¿Cuándo subió? Y a veces sube, pues, 10%, 20%. Entonces de repente está normal que, o sea, todavía no ha aparecido el útero, el embrión en el útero y va a aparecer. Pero si hay ese valor y no aparece, entonces yo sospechar en que es mención ectópica. El aumento mínimo en 48 horas para determinar una gestación viable es del 53%, y el mínimo descenso en 48 horas para un aborto espontáneo es 21,35. O sea, si cae en 21,35 en 48 horas, ¿no? O sea, mínimo 21, cae el valor. No, este es un aborto. ¿Ok? Y el mínimo viable para que aumente, para el aumento, para sospechar en ectópico y que no aparezca el saco, es 53% de aumento del valor de su unidad beta. Entonces, en la zona discriminatoria, el saco gestacional puede ser detectado por ecografía en pacientes con valores a partir de 800 unidades internacionales por litro. ¿Ya? De 800 ya se debe ver un saco gestacional por ecografía. ¿Okay? El valor a partir del cual la mayoría de las instituciones debiera detectar un embarazo intrauterino, si existiera, está fijado en 1500 a 2000. Por lo que la ausencia de saco gestacional intrauterino con valores por encima de 2000 es muy subjetiva. Mira, por encima de 2000, útero vacuo, ese es ectópico. Ya, terminó de termino, porque con 3000 ya tiene que ver embrión, tienes que ver embrión. Y si el útero está vacuo, es decir que el embarazo está fuera del útero. ¿Ok? Pero acá van los valores que tú no debes decir sospechar de embarazo ectópico. 1500 a 2000. La mayoría considera 1500. En el hospital nosotros 1500 o más. Decimos útero vacuo, este es ectópico. Hasta que no se pruebe lo contrario, ¿no? La ausencia de embarazo intrauterino por ecografía con valores por debajo de la zona discriminatoria son compatibles con una gestación intrauterina precoz o un embarazo ectópico o un embarazo no viable. O sea, si estamos con una ecografía, un valor de HCG beta por debajo de la zona discriminatoria, ¿no? Puede ser que sea de embarazo temprano, y por eso que no lo vemos todavía, ¿no? Puede ser que sea un embarazo que ya no es viable, pero también podría ser que sea un ectópico verdaderamente, ¿no? Entonces eso lo vamos a sospechar haciendo la diabetes seriada, viendo qué pasa a las 48 horas. Si a las 48 horas sube por lo menos 53%, es un embarazo activo. Entra la sospecha del ectópico. Si a las 48 horas baja por lo menos un 20%, 21% que se dice, entonces, este es un aborto. Si baja más, peor, pues. ¿Cuáles son los hallazgos sonográficos? Puede ser, o sea, una línea endometrial engrosada, ¿no? A veces no vemos o sea, vemos basado, pero vemos solamente una línea basal, una línea endometrial engrosada, en este caso 17,84 milímetros, ¿no? Entonces, normalmente los endometrios no crecen más allá de 15 milímetros, es el tope. ¿Ok?
Y a veces vemos una masa, ¿no? Anexial. A veces tenemos la suerte de, como en este caso, por ejemplo, vemos la vesícula vitelina. En un anexo vemos una vesícula vitelina. Obviamente ese es un ectópico. Todavía no aparece el embrión, pero ya está la vesícula vitelina. Y la vesícula vitelina precede el embrión en 4 o 7 días. O sea, si yo vesícula vitelina, significa que máximo en 7 días ya debo ver el embrión. A veces se puede ver así. Igual a veces se puede ver el embrión en un anexo. Entonces, eso no necesitas una beta, no necesitas nada porque está cantado. Hay un ectópico. Pero eso no es, pues, la masa anexial con embrión en su interior. Yo le he visto, sí, le he visto 3 veces, ahora sí, en casi 30 años que estoy en esto, ¿no? Okay. Eh, a veces en la cavidad se ve esto. Y este es el famoso pseudosaco, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno puede decir, no, sí, intraútero, está el saco. Pero todavía no aparece la vesícula vitelina. Ya, señora, ¿sabe qué? Hay que esperar, en una semana hace un control. Y de repente la paciente se va, y de repente el tópico se rompe al día siguiente, en los días siguientes, y la paciente vuelve chocada. O se muere. Eso puede pasar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la interpretación de las imágenes. Hubo un caso en el hospital del año 2002, más o menos, ha sido 2001, 2002. Una paciente llega al hospital con sangrado. Le hacen ecografía y no ven dos sacos, sino ven una línea endometrial gruesa, ¿no? Y heterogénea. Y se interpreta como aborto incompleto. Con sangrado, dolor, dicen, ha sido aborto incompleto. Ya abortó, señora. Para el legrado uterino. Le hacen el legrado uterino, todo, al día siguiente alta. La semana siguiente la paciente ingresó a una emergencia en una clínica privada, chocada. Era un ectópico. Y casi se muere la paciente. La paciente demandó al hospital, demandó a los médicos, toda una demanda tremenda, ¿no? Reclamaba que le pagaran todo lo que había gastado, todo eso. Porque... El médico que la operó se defendió diciendo, a mí me llegó la paciente programada con diagnóstico ectópico en base a una ecografía. Y yo procedí a hacer el legrado. Le aceptaron ese argumento, el médico fue exonerado. Y a quien condenaron, ¿así quién fue? Fue a quien hizo la ecografía. Hizo la ecografía, fue una residente de 3er año, una de las mejores residentes que hemos tenido en el hospital. Yo no trabajé en España. Pero cometió un error cuando hizo la ecografía. La ecografía interpreta imágenes. Entonces, una ecografía ginecológica debe decir imágenes compatibles con aborto incompleto, ¿no? Evaluar de acuerdo a clínica y valor, o sea, exámenes auxiliares puede ser, y valor de HCG beta, algo así. Debió poner así, el valor de acuerdo a clínica y valores del laboratorio. Pero no puso imágenes compatibles, ¿no? Aborto incompleto. Entonces, ese fue el error. Y verdad, aunque no, ese caso la condenaron a la doctora a 2 años de prisión suspendida. Porque, en serio, y justo coincidió con que se iba a España. Y la verdad es que se fue a España. Pero pasó eso, y le hicieron pagar una reparación. Al seguro le hicieron pagar a la clínica y a la doctora le pusieron una reparación de 10.000 soles. Y felizmente que no le hicieron un juicio por la vía civil, porque eso fue por la vía penal. Porque la vía civil a veces te piden pues, 200.000, 300.000, no lo que ellos quieren. Entonces este es un pseudo saco, este no es un saco, es un pseudo saco. ¿Cómo lo identificas tú? Porque el saco verdadero tiene doble halo. Un halo ecogénico y tiene otro halo, con una línea que tú ves claramente que hay una interfase anecogénica, una línea. Este es un pseudo saco. Por eso ustedes van a leer las ecografías, es útero, gestante, anteverso, ¿no? De tanto por tanto por tanto, dentro del cual se aprecia verdadero saco, así te ponen, verdadero saco, esa palabra, verdadero saco gestacional. ¿Okay?
Este es otro hallazgo que se puede encontrar en un embarazo ectópico, que es el famoso anillo de fuego, ¿no? Que también se ve en el cuerpo lúteo, en el cuerpo amarillo. Después de ovular, ¿no? En el cuerpo amarillo, o el cuerpo lúteo, si está embarazada la mujer, se puede ver esta misma imagen, ¿no? Un anillo de fuego que se le llama, ¿no? Pero el anillo topolástico del embarazo ectópico presenta una velocidad alta, o sea, el Doppler te habla de una velocidad pico, y en el caso del ectópico es alta, y la resistencia es baja, mientras que en el cuerpo lúteo gestacional de embarazo tiene una baja velocidad, pero también una baja resistencia. ¿Ok? Entonces, no todo, y esto nos ha pasado la semana pasada, 2 semanas. A una paciente se le opera con embarazo ectópico, y ¿por qué motivo? No había la unidad beta. O sea, se había pedido la muestra, y la paciente ingresó como a las 7 de la noche, y para las 11 de la noche, 10:30 de la noche, estaban pidiendo a la paciente para hacer operaciones. Pero no había sensibilidad beta, pero la seguridad fue del ectópico, fue en base a la clínica, en base a que se vio líquido libre en la cavidad, que bañaba anexos, todo bastante líquido libre, había dolor en fosa ilíaca, ¿no? Y había, ¿cómo se llama? Dolor líquido, y había una masa anexial ecogénica, con halo ecogénico, con el centro anecogénico, y se le ponía el Doppler y decía, igualito se veía. Ah, no, este es un ectópico. Pero de todas maneras hay que esperar una beta. Pero como ya van para la sala, como nunca el anestesiólogo le dice, ya, una vez sube la P ya porque vamos a perder tiempo. Pues ya no, sí, es ectópico, y lo operan. Pero la paciente y no era ectópico. La imagen, lo que estaban viendo era simplemente el cuerpo, en este caso ni siquiera cuerpo lúteo, porque la paciente no estaba embarazada, solamente salió menos de 2000, menos de 2 unidades internacionales por litro. Y salió a las 11:30 recién el resultado. La paciente ya la habíamos operado. ¿Y qué era? Pero sí había sangre. No fue ectópico. De todas maneras, estaba bien operada. Bueno, sí, tenía un quiste hemorrágico. Un quiste roto hemorrágico, ¿no? Que es una entidad que se presenta en pacientes que quieren ovular, y al momento de ovular, no, o sea, se forma un quiste que es más allá de lo normal, y al momento de romperse la cápsula, se rompe un vaso y ¡frum! Sangra, y sangra bastante, puede sangrar, como en este caso. Y no era un ectópico, sino era un quiste hemorrágico roto. Hallazgos ecográficos, miren, vamos a ver probabilidad y frecuencia de este hallazgo, ¿ya? Cuando el embrión es extrauterino, con actividad cardíaca, la probabilidad de ectópico es 100%. Si yo veo embrión extrauterino con actividad cardíaca, 100%. Pero esta frecuencia es baja, 7,4% nada más. Cuando la masa anexial, hay un saco vitelino, pero todavía no hay actividad cardíaca, pero se ve el saco vitelino, 100% que es un ectópico. ¿Pero en qué frecuencia se presenta este hallazgo? 8,3% de los casos. Cuando el hallazgo es una masa anexial con áreas anecogénicas central, o sea, negro se ve, y un borde hiperecogénico, o sea, un contorno hiperecogénico, el anillo tubario famoso, ¿ya? Probabilidad ectópico es 95%. Y este hallazgo se presenta casi en el 25%. Cualquier masa anexial, compleja o sólida, que no sea un quiste simple o una lesión intraovárica, cualquier masa anexial, compleja o sólida, en anexo, con clínica de ectópico, obviamente, probabilidad de ectópico, 92%. Y esto es lo más frecuente. 54% de los casos se ve así. Una masa anexial, ¿no? Compleja, sólida, no es un simple quiste, ¿no? Con clínica de ectópico, ¿no? Y si una beta positiva, entonces esto es lo más frecuente. ¿Ok? El tratamiento del ectópico puede tratarse por la paratomía, la paroscopía, médicamente, y en forma ocasional, solo observando nada más, una conducta expectante. Que en el servicio en que yo tengo, que he participado, hemos hecho
en que yo he participado, miren, en mis 30 años casi, 2 veces, no más. De que solo regresiona y no se hace nada. ¿Ok? La conducta expectante es una opción en pacientes asintomáticas clínicamente estables con diagnóstico ecográfico de embarazo ectópico y valores séricos de ACG beta descendentes. Va bajando. O sea, es un ectópico, pero ahora van bajando. Ya, inicialmente menores de 1000, ¿no? Entonces va bajando y esperas que tú bajas. Pero eso yo recuerdo 2 veces nada más he hecho. La recomendación es baja, grado C. El tratamiento médico va a depender de qué? De estabilidad hemodinámica, si la masa no está rota y si hay ausencia de contraindicaciones para un tratamiento médico. Porque el tratamiento médico va a implicar usar citotóxicos. Entonces, de repente hay una contraindicación para ello, ¿no? Tratamiento de vaso médico, estabilidad hemodinámica, o sea, el paciente no está sangrando, ¿no? No hay evidencia de ruptura o hemorragia intraabdominal. La masa debe ser menor o igual a 3 centímetros de diámetro, ¿no? La ausencia de actividad cardíaca en ecografía, o sea, no vas a ver. Si hay embrión, olvídate, no puedes hacerlo médicamente. Si hay valores de beta menores de 5000, lo puedes hacer. Si los valores son más de 5000, no puedes hacer médicamente. No hay contraindicación para el uso de metrotexate. No debe haber, o sea, tiene una hepatopatía, no puede usar, no, entonces, olvídate. Que la paciente acepte ese tratamiento, consentimiento informado, y certeza que se pueda realizar un adecuado seguimiento y control. O sea, la paciente va a acudir a los controles, no es que se va a desaparecer, ¿no? En nuestro medio es difícil porque a veces las pacientes vienen, o sea, paciente que vive, por decir, en Chosica, y de repente no va a venir, pues. Entonces hay cosas que no son para nuestro medio, ¿no? La recomendación es B, o sea, tampoco no es excelente, ¿no? Pero es B. Tratamiento médico de dolores ectópicos, 7% de los dolores ectópicos tratados médicamente presentarán rotura tubárica durante el periodo de seguimiento. Mira. O sea, la estás tratando con metotrexate, solo se usa una sola dosis nada más y esperas. Y 7% de 100 que tú has usado el metotrexate, o sea, estás tratando médicamente, ¿no? Presentan ruptura tubárica en ese periodo de seguimiento y te obliga a operarlo, a pesar de haberle dado tratamiento médico, ¿no? Y 75% de las pacientes experimentarán dolor abdominal. Ese es alto, les va a doler, a pesar de que, o sea, y no necesariamente se va a romper, pero van a sentir dolor. Acá les dejo la lista de contraindicaciones para metotrexate, hay un montón de contraindicaciones para uso de metotrexate, ¿no? Aparte de las contraindicaciones que tienen que ver con la presencia de embrión, con actividad cardíaca y todo eso, ¿no? Por enfermedades médicas que puedan usar la paciente, ¿no? Protocolo de administración general, el único que se utiliza, y acá en todos los hospitales de Perú, de Lima, o sea, usamos una sola dosis de metotrexate que es 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Una sola dosis, de 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Ahora, en nuestro caso, en la ciudad social, los únicos que manejan esta droga son los oncólogos. Entonces, cuando tenemos que usarla, tenemos que pedir consulta para que ellos la usen. No ocurre eso en otros hospitales, cuando lo hace, yo sé que los médicos, los ginecólogos pueden indicarlo, ¿no? En la ciudad social solamente los oncólogos pueden indicarlo. No todas les va bien, hay pacientes que con una sola dosis, que les va re mal. ¿Ya? Hay otras drogas, pero no, o sea, metotrexate es lo que usamos, ¿ok? ¿Qué son los efectos adversos? Son alteraciones gastrointestinales, elevación de enzimas hepáticas, alopecia, dice acá, alopecia, neumonitis, son los efectos adversos. En tratamiento quirúrgico, ¿cuándo se debe dar? Inestabilidad hemodinámica, síntomas de masa ectópica rota, ¿ya? Y contraindicaciones o fallas de metotrexate. Puede fallar y la señora no cae, sigue alta, entonces tienes que operar finalmente a la paciente, ¿no? Se optará preferentemente por un tratamiento quirúrgico en los siguientes casos: pacientes con clínica beta-CHG o CCG beta mayor de 3000,
masa anexial mayor o igual a 4 centímetros y o hemiperitoneo mayor 50 a 100 centímetros cúbicos. ¿Ya? Imposibilidad de un buen control ambulatorio o contraindicaciones para el tratamiento médico. Con estos parámetros va el tratamiento quirúrgico. Ahora, el tratamiento quirúrgico puede ser cirugía abierta, tradicional, o laparoscopía. El abordaje laparoscópico para tratamiento de embarazo ectópico en pacientes hemodinámicamente instables es preferible, ¿no?, la laparotomía. O sea, si la paciente se ha chocado, ¿no?, ha entrado por shock trauma, todo eso, es preferible hacerla por laparotomía. Esa es la recomendación. El tratamiento del embarazo ectópico en presencia de inestabilidad hemodinámica debe tratarse por el método más expeditivo, es decir, mediante la laparotomía, porque es más rápido. Hacerlo por la laparoscopía implica más tiempo. ¿Ya? Recomendación de grado C. Argumento en contra a esta recomendación de ese por la laparotomía es que cirujanos experimentados pueden ser capaces de manejar laparoscópicamente de forma segura un hemoperitoneo importante. ¿No? O sea, se ha visto que algunos laparoscopistas hábiles pueden manejarlo con... Ahora, esto de qué va a depender lo que dice la guía de cada hospital, ¿no? En nuestro hospital es cirugía abierta. Tópico complicado, cirugía abierta. Ok. Acá miren, este es un tópico de la trompa. Acá está el ovario, acá está el útero. Este es el tópico. Acá es una sapingostomía laparoscópica. Se me va a cortar la trompa nomás acá. En general la cirugía por la laparoscopía es más fácil, ¿no? La preparación para llegar es lo que más demora. Aparte que tiene que poner anestesia general a la paciente y todo eso, ¿no? Si está estable, si no está roto, entonces la laparoscopía, perfecto. También se puede hacer una sapingostomía, se corta la trompa y se drena, nada más. Se queman los bordes y se acabó. Incluso abierta también se puede hacer lo mismo, o sea, hacer este drenaje, salpingostomía. Se drena el ectópico y a veces se ligan los vasos o se queman los vasos que alimentan en la trompa, en el mesotubario, ¿no? Y se deja abierta, no se sutura, se deja abierta, y solo se pega. ¿Ya? Ahora, a veces esas pacientes les va bien y a veces en el siguiente embarazo vuelven a hacer el ectópico en ese sitio, ¿no? Todo va a depender cómo está el otro lado. De repente puede ser una paciente que no tiene la otra trompa, ¿no? Ya tuvo un ectópico en la otra trompa. Entonces yo quiero preservar esa trompa, ¿no? Pues si no, ya la única posibilidad, la fertilización in vitro, ¿no? Con transferencia embrionaria, pero pucha, el costo de esa cirugía pues está, dependiendo del médico, está más o menos pues entre 20.000 o 15.000, 30.000 soles, o más. Entonces no todos tienen acceso a eso. Y ningún seguro cubre tratamientos de infertilidad de alta complejidad. Ningún seguro, ni particular, ni seguro social, nadie cubre eso. ¿Ok? Tratamiento laparoscópico de un embarazo ectópico ovárico, en el ovario. Sapingectomía versus sapingostomía. ¿De qué va a depender? Del estado clínico de la paciente, su deseo de posibilidad futura, sus deseos de posibilidad de fertilidad futura, o sea, de posibilidad de salir embarazada en el futuro nuevamente, pues, ¿no? Grado de daño de las trompas también va a depender de eso. Que está dañada está la trompa, ¿no? En presencia de una trompa contralateral sana, no hay evidencia clara de que la sapingostomía debe usarse preferentemente la sapingectomía. O sea, si tiene una trompa sana al otro lado, mejor le saco la trompa y punto, se acabó. O sea, ya no va a haber riesgo de que en vez de la trompa quede dañada y favorezca otro ectópico, ¿no? La sapingostomía laparoscópica debe considerarse como tratamiento primario en el embarazo ectópico en presencia de enfermedad tubárica contralateral. O sea, si la otra enfermedad sí la ves enferma, tiene adherencia, está pegada, y ha sido, o sea, ya sabe la paciente te manda que la ha perdido,
o tuvo un ectópico, entonces, y desea fertilidad futura, entonces mejor le hacemos salpingostomía. Cuando se practique una salpingostomía como tratamiento de embarazo ectópico, debe realizarse un seguimiento para el control y tratamiento del trofoblasto persistente mediante determinación ensayada de HCG beta y ecografía no vaginal. ¿Ya? O sea, si yo le hago un tratamiento de salpingostomía, ¿no? Debe realizarse un seguimiento para el control y tratamiento del trofoblasto persistente. Ojo, es la otra clase, ¿no? Porque de repente puede haber detrás de eso una enfermedad del trofoblasto. ¿Okay? Otra cosa importante, pacientes que pierden, o sea, que se le produce un embarazo ectópico, sufre un embarazo ectópico, esta paciente, si es RH negativa, debe ser vacunada con la gamma globulina anti-D, ¿ok? Porque puede quedar sensibilizada y ya se considera un embarazo. El siguiente embarazo puede desarrollar si no se vacuna, puede desarrollar la incompatibilidad de factor RH, ¿no? ¿Ok? Entonces debe ser vacunada. Igual que las pacientes RH negativas que presentan un aborto, también deben ser vacunadas. Bien, conclusiones. El embarazo ectópico es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad materna en el primer trimestre de la gestación, siendo responsable del 9% de las muertes durante este periodo. El embarazo ectópico se define como la implantación del óvulo fecundado fuera de la cavidad uterina, aumento de la frecuencia del embarazo ectópico debido a un mayor diagnóstico y al aumento también de una serie de factores de riesgo. Es una verdadera emergencia y representa una de las causas más importantes también agudo en ginecología. La asociación de la clínica, ecografía y losaje de la beta-HCG permite un alto grado de certeza diagnóstica. El tratamiento puede ser médico, quirúrgico o expectante. Se recomienda tratamiento médico o cirugía conservadora para mujeres infértiles y nulíparas. Eso fue todo. ¿Hay alguna pregunta? Muchachos, ¿me escuchan? Ya Sí, se se durmió. escucha. Sí, doctor, se le escucha. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bueno. Sí, doctor, está claro. Me encantó eso ya. Bien, ¿están todos presentes? Doctor, disculpe, Sí, ¿quién habló? yo, doctor, ¿Quién y yo? Natalie. Natalia, ya, Natalia, dime, Natalia. Te Lo que escucho. pasa es que en la clase que se hizo en anatomía sobre el aparato reproductor, mencionaron que el istmo era el lugar más frecuente donde se hacían las anastomosis. ¿Cómo? Entonces, el istmo era el lugar donde se hacían mejor las anastomosis. ¿Ya? Entonces, o sea, mi duda era si en caso hubiera un embarazo ectópico que no fuera, pues, que no fuera ese lugar, o si es ese lugar, ¿habría algún riesgo de falla cuando se hace una unión? Bueno, pero en el istmo, o sea, la frecuencia de embarazo ectópico hemos visto en la presentación, no es es la ámpula desde la trompa, que es el 85 a 95-96% de los tópicos son tubarios. Y de los tubarios son ampulares del 70%. En el istmo solamente son 12%. Pero sea en el istmo, en cualquier zona de la trompa, o sea, el ectópico, o sea, se puede manejar conservadoramente si no está complicado. Si está roto, ya no es maneja conservadoramente, porque ya está roto, ya la trompa ya quedó dañada, ya. ¿Ya?
Ya, doctor. El hecho es que definitivamente la trompa, la parte más firme de la trompa es el istmo. Pero Ajá, por también eso. está determinado que, por ejemplo, si tú quieres una ligadura en la que ya no pueda hacer permeabilización, ya sea o sea, más segura de las ligaduras, los bloqueos tubarios, cuanto más proximales al útero, son menos reversibles. O sea, cuanto más distales, son más reversibles, ¿no? El éxito de una repermeabilización tubaria después de una ligadura, hay mujeres que a veces se ligan y después dicen, no, quiero que me permealicen las trompas, el éxito solamente es 20% nada más. Solo 20%. Y va a depender dónde se hizo el bloqueo, dónde se cortó la trompa, ¿no? Cuanto más proximal al útero, el fracaso es más alto. Cuanto más distal, el fracaso el éxito es mayor. ¿Ya? Si no estás satisfecha del momento, vuelve a preguntar y dime que no te entiendo, que no captas o no me dejo entender. No, o sea, sí le Ah, llegué a entender, doctor. Sí le llegué a entender. ya. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Bueno, yo también tenía otra duda, que era, mencionaban que, por ejemplo, cuando se daban estos casos de embarazo ectópico, le hacían la consulta a la paciente sobre si ella quería todavía mantener, pero si ella tenía deseos de tener, hijos. Entonces, si no tenía deseos, procedían a lo que era la extracción de la trompa, algo así. Entonces, mi duda era si venía una paciente con alguna alteración de trastorno de conciencia, un trastorno de conciencia, no se le podría hacer la consulta a ella si es que No, pero desea. el consentimiento informado para los pacientes que no tienen conciencia por A o B motivo, lo firma, ¿no? Da la autorización el familiar más cercano. En estos casos, el familiar más cercano es el esposo, el conviviente, la pareja. Y ese es el que firma, ¿no? Ese es el que va a decidir, no hay otro. Si la mujer es soltera, por decirle, o sea, es fruto de una relación, casual, o sea, o se enteró y desapareció, generalmente quien firma son los padres, ¿no? En la mujer generalmente la madre. Entonces ella es la que toma la decisión de lo que se va a hacer. A veces ya hemos visto pacientes ya que tuvieron un ectópico, perdieron una trompa y vienen el segundo y entonces quieren que les abren la trompa. Entonces viene y ya viene con el tópico complicado. Entonces ya está rota, otra vez está rota. Entonces y quieren que le dejen la trompa. Entonces se le dice, señora, pero, o sea, ya no se puede, la trompa está rota, no queda más que hacer una sapicectomía. No queda otra. Si no, si la vas a reconstruir, todo eso se va a obstruir. Y de repente va a quedar suficientemente permeable para que otra vez haga otro ectópico. Pero no va a quedar permeable para que pase un huevo. ¿Ok? Entonces, ahora lo que se le ofrece, pero obviamente es fácil decirlo porque es teórico y se puede hacer, de hecho se puede hacer la transferencia embrionaria, ¿no? Que es carísima. Entonces, pero a veces mentira, hay gente que hace el esfuerzo y lo hace, ¿no? Y yo veo gente que no, o sea, no es de condición económica alta, ahora no sé qué hace y consigue la plata y se hace su fertilización in vitro, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que esos tratamientos de fertilización in vitro, o sea, no funcionan pues el 100%, ni siquiera el 50, 40%. Entonces, a veces te haces el tratamiento, obtienen 10 embriones, de los 10 embriones que obtienen, son aptos para la transferencia, a veces así, ¿ah? De los 10, 5, solo 5 son aptos. Entonces ya te siembran uno, solo se debe sembrar uno, ¿ah? A veces están sembrando dos, pero ya el consenso es solo sembrar uno, para evitar los múltiples, ¿no? Siembran uno y ¡pum! No pega. Te quedan 4 congelados. O sea, otra vez. Pero cada eso es un costo, es un costo. Ya no es tanto costo como el primero, ¿no? Pero es un costo. Te das cuenta, a veces segunda vez y no pega. O sea, no pegó.
tercera vez, y a veces te pega pues, la tercera, cuarta, tienes suerte, tercera, cuarta vez te pega, pero eso hay que tener plata para hacer todo eso, porque eso es carísimo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Miren, están todos, ¿no? ¿O ha faltado alguien? Honestamente, ¿quién es el delegado? Soy yo, doctor, el delegado. ¿Están todos presentes? Según lo que veo en la reunión, somos 37 de los 39 doctores. Estamos. ¿Y cuántos hay ahorita? Ahorita hay ¿Quiénes, 36. ¿quiénes han Sí, faltado? a los que han faltado no sabría decirle, doctor. Tendría que ver la lista luego, doctor, para poder... Ya, rápido. Puesto lista. Anthony, Cotrina. Presente, doctor. Presente, doctor. Ya, presente. Bellido Sánchez, Max Bellido. Presente, doctor. Ya, Brian Fernández. Presente, doctor. Brigitte Cortés. Presente, doctor. Carla Cabero. Presente, doctor. Caroline Choque. Presente, doctor. Ciro González. Ciro. Claudia Espinosa. Presente, doctor. Clodomiro Aliaga. Presente, doctor. Diana Polinario. Presente, doctor. Edwin Ariza. Presente, doctor. Geraldine Barrios. Presente, doctor. Jania Husiwoman. Presente, doctor. Ingrid Cañañaupa. Presente, doctor. Jansen Casani. Jansen. Gerson Alba. Presente, doctor. Jesús Chipana. Presente, doctor. Juan Carlos Serna. Presente, doctor. José Luis Cárdenas. Presente, doctor. Juan Cubas. Presente, doctor. Yulisa Marjorie Victoria. Presente, Benítez. doctor. 3 nombres. Karen Martínez. Presente, doctor. Cris Herrera. No, Cris. Y estas, ¿no? Sí, doctor. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Linda. Ya. Presente, Luis. doctor. Ya. Luis Ángel. Presente, doctor. Luyel de la Torre. Presente, doctor. Natalie Bonilla. Natalie. Presente, doctor. Sí, doctor. Ya. Renato Falcón. Presente, doctor. Reinaldo Guamán. No, Reinaldo Barrial, ¿no? Sí, doctor. Presente. Sandy Cruz del Castillo. Presente, doctor. Sebastián Presente, doctor. Abanto, ¿no? Sharon Sí. Cabanillas. Buenas Claro. tardes, doctor. Presente. ¿Qué tal? Talí